Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desgranamos las tramas que nos hacen suspirar y nos transportan a otros mundos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha encendido las redes y ha hecho palpitar a muchos corazones, la pura pasión playera de Kerem y Hande. Si han oído bien, vamos a hablar de esos momentos, de esa química que traspasa la pantalla, de esa conexión tan especial que ha cautivado a tantos. Si eres fan de las series turcas, de las historias de amor que te atrapan desde el primer segundo, y sobre todo, si te gusta el drama con un toque de romance inolvidable, has llegado al lugar correcto. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, te recuerdo algo muy importante: si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y recomendaciones. Nos encanta tenerte aquí y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que para muchos se han convertido en sinónimo de pasión desbordante, especialmente cuando el escenario es una playa. ¿Qué tiene esa combinación de arena, mar y sol que intensifica aún más los sentimientos? ¿Es la libertad que evoca el océano, la calidez que nos abraza el sol, o simplemente la magia que surge entre dos personas cuando se miran de una manera que lo dice todo? En este vídeo vamos a explorar a fondo esa conexión tan palpable entre Kerem y Hande. Analizaremos esos momentos icónicos que nos han dejado sin aliento, esas escenas que se han grabado a fuego en nuestra memoria colectiva. Desde sus primeros encuentros, cargados de esa tensión inicial, hasta las explosiones de romance puro y sin filtros, vamos a diseccionar cada detalle. No se trata solo de romance, se trata de una conexión que va más allá de las palabras, una comunicación a través de miradas, gestos, y esa chispa eléctrica que salta entre ellos. La playa, ese escenario natural, se convierte en un personaje más de su historia, amplificando la intensidad de sus sentimientos. Piensen en esas escenas donde el viento acaricia sus rostros, las olas rompen a sus pies, y ellos se encuentran, perdidos en un universo propio. Es ahí donde la pura pasión playera, realmente cobra vida. Vamos a recordar cómo sus miradas se cruzan, cómo sus manos se buscan instintivamente, cómo sus cuerpos se acercan con una naturalidad que solo puede surgir de una atracción profunda y genuina. A menudo en la ficción, las escenas románticas pueden sentirse forzadas o poco creíbles, pero con Kerem y Hande, esa autenticidad es lo que los hace tan irresistibles. La playa, con su vastedad y su belleza, parece ser el lienzo perfecto para pintar su amor. Se pueden imaginar esas conversaciones bajo el cielo estrellado, con la brisa marina como testigo silencioso. O quizás esos momentos de pura euforia y complicidad, corriendo por la orilla, riendo a carcajadas, o simplemente disfrutando de la presencia del otro en un silencio cómplice. Vamos a desgranar algunos de los elementos clave que hacen que su dinámica playera sea tan especial. Primero está la vulnerabilidad que ambos personajes parecen mostrar en estos escenarios. El ambiente relajado y la belleza natural de la playa a menudo invitan a bajar las defensas, a ser más honestos con uno mismo y con la persona amada. Kerem, con su intensidad característica, y Hande, con su dulzura y su fuerza, encuentran en la playa un espacio donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Esa autenticidad es lo que crea la conexión profunda que vemos en pantalla. También es importante destacar la química visual. Los directores y guionistas a menudo saben cómo aprovechar al máximo el entorno para realzar la pasión. Los planos detalle de sus manos entrelazadas, de sus sonrisas cómplices, de la forma en que se miran fijamente, todo contribuye a construir esa atmósfera de intimidad y deseo. La playa ofrece una luz especial, un sonido envolvente y una sensación de libertad que los actores pueden usar para potenciar sus interpretaciones. Piensen en esas escenas donde uno de ellos se acerca al otro con una determinación silenciosa, o cuando se abrazan con una fuerza que parece querer fundirlos en uno. Esos son los momentos que nos hacen creer en su amor, que nos transportan a ese mismo lugar y nos hacen sentir la intensidad de sus emociones. Además de la conexión romántica, también podemos hablar de la evolución de su relación a través de estas escenas playeras. A menudo son momentos clave para el desarrollo de su historia. Puede ser el lugar donde confiesan sus sentimientos más profundos, donde superan un obstáculo importante, o donde toman una decisión crucial para su futuro juntos. La playa se convierte en un punto de inflexión, un lugar de revelación. Recordemos cómo sus diálogos, incluso los más sencillos, adquieren una resonancia especial en este entorno. La inmensidad del mar puede hacer que los problemas parezcan más pequeños.
hueños y la cercanía de la persona amada puede darles la fuerza para enfrentarlos. La arena bajo sus pies, el sonido de las olas, todo se convierte en parte de la narrativa de su amor. Y no olvidemos la parte sensorial. La brisa marina, el calor del sol en la piel, el olor del mar, todo esto contribuye a una experiencia más inmersiva para el espectador. Cuando vemos a Kerem y Ande en la playa, casi podemos sentir la arena entre los dedos de los pies, el calor del sol en nuestras mejillas, y la brisa acariciando nuestro cabello. Eso es lo que hace que estas escenas sean tan memorables y tan poderosas. Analicemos también el impacto cultural de estas escenas. Las series turcas, con su enfoque en el romance y el drama, a menudo crean momentos que se vuelven virales y generan un gran impacto en las redes sociales. Las escenas de Kerem y Ande en la playa no son una excepción. Han generado miles de comentarios, fanarts y debates entre los seguidores. La gente se identifica con la intensidad de sus emociones, con la pureza de su amor y con la belleza del escenario. Se convierten en un símbolo de romance idealizado, de esos momentos perfectos que todos soñamos vivir. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con un romance apasionado junto al mar? La playa evoca una sensación de libertad, de aventura y de escapismo, y cuando Kerem y Ande están ahí, esa sensación se multiplica. La combinación de su carisma individual y su química como pareja es explosiva. Kerem con su mirada intensa y su personalidad apasionada, y Ande con su dulzura, su inteligencia y su resiliencia, forman una pareja que atrae poderosamente. Y cuando se encuentran en un escenario tan evocador como la playa, esa atracción se intensifica hasta niveles casi insoportables para nosotros, los espectadores. Podríamos hablar de escenas específicas que se han convertido en legendarias. Aquella donde, bueno, imaginen ustedes. Ese primer beso bajo el atardecer, cargado de toda la tensión acumulada. O esa conversación íntima mientras caminan por la orilla, donde se confiesan miedos y esperanzas. O quizás esa escena de pura alegría y celebración, corriendo por el agua, riendo sin parar. Cada una de estas escenas, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de su narrativa romántica. La playa no es solo un telón de fondo, es un elemento activo que potencia sus emociones. Es el lugar donde sus almas parecen conectarse de una manera más profunda, donde las barreras caen y solo queda la verdad de sus sentimientos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, incluso el silencio que comparten, todo grita pasión. Y es esa pasión, esa intensidad, lo que nos engancha y nos hace volver por más. Además, es fascinante ver cómo la playa puede ser un escenario para diferentes tipos de emociones. No siempre es solo romance. Puede ser un lugar de conflicto, de reflexión, o incluso de reconciliación. La vastedad del mar puede reflejar la inmensidad de sus sentimientos, pero también la profundidad de sus dudas o sus miedos. Kerem y Ande, al encontrarse en este escenario, se ven obligados a enfrentar sus propias emociones y las de la otra persona. La playa, con su tranquilidad aparente, puede ser un catalizador para grandes revelaciones. Y es esa mezcla de emociones, esa montaña rusa que nos hacen experimentar, lo que hace que su historia sea tan cautivadora. En resumen, la pura pasión playera de Kerem y Ande no es solo un cliché, es un elemento fundamental que ha enriquecido su historia y ha cautivado a millones de espectadores. Es la combinación de su química innegable, la belleza del escenario, la autenticidad de sus emociones y la habilidad de los creadores para capturar esos momentos mágicos en pantalla. Son esas escenas que se quedan grabadas en nuestra memoria, esas que recordamos con una sonrisa en los labios y un suspiro en el pecho. La playa, con su aire de libertad y romanticismo, se convierte en el escenario perfecto para que su amor florezca en toda su intensidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por la apasionante historia de Kerem y Ande en la playa. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto hablando de ellos. Hemos explorado la magia de sus interacciones, la intensidad de sus miradas y la forma en que el escenario playero se convierte en un cómplice de su amor. Hemos recordado esos momentos que nos hicieron suspirar y sentir esa conexión tan especial que tienen. Ha sido un viaje lleno de emociones, y estoy seguro de que, al igual que yo, se quedan con ganas de más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su entusiasmo y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena playera favorita de Kerem y Ande? ¿Qué es lo que más les atrae de su dinámica?
Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y seguir la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.